¿Y si gran parte de lo que sentimos no dependiera de lo que nos ocurre, sino de cómo interpretamos lo que nos ocurre? Esta es una de las ideas fundamentales del enfoque cognitivo-conductual, una de las corrientes más influyentes de la psicología contemporánea. En el vídeo anterior vimos cómo el enfoque psicodinámico explica la conducta humana a partir de los procesos inconscientes, los conflictos internos y las experiencias tempranas. Sin embargo, a mediados del siglo XX comenzaron a surgir corrientes que cuestionaban algunos de estos planteamientos y defendían una visión más centrada en aquello que puede observarse, aprenderse y modificarse. De este contexto nace el enfoque cognitivo-conductual, una de las corrientes psicológicas más influyentes y utilizadas en la actualidad. Este modelo parte de la idea de que nuestras emociones y comportamientos, conductas, están estrechamente relacionados con la forma en la que interpretamos la realidad. Por ello, comprender y modificar determinados patrones de pensamiento y conducta puede ayudar a reducir el malestar psicológico y favorecer cambios significativos en la vida de las personas. A lo largo de este vídeo veremos los orígenes de este enfoque, sus principales autores, cómo entiende el funcionamiento psicológico, cuáles son sus técnicas más importantes y por qué se ha convertido en una de las formas de terapia con mayor respaldo científico. A comienzos del siglo XX, muchos psicólogos empezaron a cuestionar algunas de las cuestiones principales de la corriente psicoanalítica. Consideraban que conceptos como el inconsciente eran difíciles de observar y medir científicamente, por lo que defendían que la psicología debía centrarse en fenómenos más objetivos y verificables. De esta crítica nace el famoso conductismo, una corriente que proponía estudiar exclusivamente la conducta observable y los procesos de aprendizaje. Investigadores como Pavlov, Watson y Skinner desarrollaron teorías que permitían explicar cómo las personas adquieren y modifican comportamientos a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la conducta por sí sola no podía explicar completamente la gran complejidad del comportamiento humano. Aspectos como los pensamientos, las creencias, las expectativas, los sentimientos, la interpretación que hacemos de situaciones, pues también desempeñan un papel fundamental. Como consecuencia, durante la segunda mitad del siglo XX surgió la llamada revolución cognitiva, que volvió a situar los procesos mentales en el centro del estudio psicológico. La integración de ambas aportaciones, conductual y cognitiva, dio lugar, obviamente, al enfoque cognitivo-conductual, una de las corrientes terapéuticas, como he dicho, más influyentes en la actualidad. Este modelo sostiene que la forma en la que pensamos influye en cómo nos sentimos y en cómo actuamos, y que modificando determinados patrones de pensamiento y de conducta es posible producir cambios significativos en el bienestar psicológico. Por lo tanto, para comprender mejor cómo surge este enfoque, es necesario analizar primero sus raíces conductuales. El conductismo, surgido, como he dicho, a principios del siglo XX, fue una reacción frente a las explicaciones centradas en los procesos mentales difíciles de observar. Los conductistas defendían que la psicología debía estudiar únicamente la conducta observable. Entre sus principales antecedentes se encuentra Ivan Pavlov, quien descubrió el condicionamiento clásico al observar que los animales podían aprender asociaciones entre distintos estímulos del entorno. Más tarde, John B. Watson aplicó estos principios al estudio de la conducta humana y estableció las bases del conductismo. Posteriormente, Skinner desarrolló la teoría del condicionamiento operante, según la cual la conducta está influida por las consecuencias que produce, de modo que aquellas acciones que son reforzadas tienden a repetirse, mientras que las que reciben un castigo tienden a disminuir. Gracias a estas aportaciones, el conductismo logró explicar numerosos comportamientos humanos mediante los principios del aprendizaje. Sin embargo, como he dicho, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer limitaciones. Muchos investigadores señalaron que no era posible comprender completamente la conducta sin tener en cuenta procesos internos como los pensamientos, las creencias
los sentimientos, las expectativas o las interpretaciones. Como respuestas a estas limitaciones, surgió durante las décadas de 1950 y 1960 la llamada revolución cognitiva. Esta nueva perspectiva defendía que las personas no reaccionan simplemente ante los acontecimientos, sino ante la manera en la que los interpretan. Los procesos mentales volvieron así a ocupar un lugar central en la explicación del comportamiento humano. En este movimiento destacan autores como Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva conductual, y Aaron Beck, fundador de la terapia cognitiva. Ambos plantearon que muchos problemas psicológicos están relacionados con patrones de pensamiento desadaptativos y que la modificación de estas creencias puede producir cambios emocionales y conductuales. La integración de los principios del aprendizaje desarrollados por el conductismo y el estudio de los procesos mentales impulsado por la psicología cognitiva dio lugar al enfoque cognitivo-conductual. Una vez comprendidos sus orígenes, podemos preguntarnos cómo entiende este enfoque al ser humano. ¿Qué papel desempeñan los pensamientos, las emociones y la conducta en el funcionamiento psicológico? Para responder a esta cuestión es necesario analizar la visión de la persona que propone la terapia cognitivo-conductual. Este enfoque entiende a la persona como un ser activo que interpreta constantemente la realidad y aprende a partir de sus experiencias. Desde esta perspectiva, los pensamientos, las emociones y las conductas están estrechamente relacionados y se influyen mutuamente. A diferencia del psicoanálisis, que concede una gran importancia a los conflictos inconscientes y a las experiencias infantiles, la terapia cognitivo-conductual se centra principalmente en los procesos psicológicos actuales y en la forma en que estos contribuyen al mantenimiento del malestar o del bienestar. Aunque reconoce la influencia de la historia de la persona, obviamente, considera que los problemas psicológicos pueden comprenderse mejor analizando cómo la persona piensa, siente y actúa en el presente. Uno de los principios fundamentales de este enfoque es que las personas no reaccionan directamente ante los acontecimientos, sino ante la interpretación que hacen de ellos. Por lo tanto, una misma situación puede generar respuestas emocionales diferentes, dependiendo de cómo sea percibida por cada individuo o por un mismo individuo en diferentes situaciones. La relación puede representarse mediante un esquema muy sencillo: situación, pensamiento, emoción y conducta. Según este modelo, ante una determinada situación, la persona genera pensamientos o interpretaciones que influyen en sus emociones y a su vez en su comportamiento. Por ejemplo, si un estudiante suspende un examen y piensa «he suspendido porque soy tonto», probablemente experimente tristeza, frustración y disminuya su esfuerzo en el futuro. En cambio, si su interpretación sobre el mismo resultado es como una señal de que necesita cambiar sus hábitos de estudio, por ejemplo, es más probable que experimente una motivación para mejorar en el futuro. Además, la terapia cognitivo-conductual considera que tanto los pensamientos como las conductas son aprendidos y por lo tanto pueden modificarse. Esto implica una visión relativamente optimista del cambio psicológico. Las personas pueden desarrollar nuevas formas de interpretar la realidad, aprender estrategias más adaptativas y adquirir habilidades que favorezcan su bienestar emocional. En consecuencia, el objetivo de este enfoque no es únicamente comprender el origen de los problemas, sino identificar los factores que los mantienen en el presente y promover cambios concretos en la forma de pensar y de actuar. ¿Y cómo explica este enfoque la aparición de los problemas psicológicos? Desde la perspectiva cognitivo-conductual, los problemas psicológicos no suelen entenderse como el resultado de conflictos inconscientes profundos, etc., sino como consecuencia de patrones de pensamiento y de conducta que generan malestar o dificultan la adaptación al entorno. Este enfoque considera que muchas respuestas emocionales y comportamientos se adquieren a través del aprendizaje. A lo largo de la vida, las personas desarrollan determinadas formas de interpretar y de reaccionar. Aunque estos patrones pueden haber sido útiles en algún momento, en ocasiones se vuelven rígidos o desadaptativos
y contribuyen al mantenimiento del sufrimiento psicológico. Uno de los conceptos centrales de la terapia cognitivo-conductual es el de los pensamientos automáticos. Se trata de interpretaciones rápidas y espontáneas que aparecen ante distintas situaciones y que suelen pasar desapercibidas para la persona. Cuando estos pensamientos son excesivamente negativos o poco realistas, pueden provocar emociones intensas y conductas problemáticas. Aaron Beck señaló que estos pensamientos suelen estar asociados a distorsiones cognitivas, es decir, errores sistemáticos en la forma de interpretar la realidad. Algunos ejemplos son la sobregeneralización, que consiste en extraer conclusiones generales a partir de un único acontecimiento negativo, el pensamiento dicotómico, o más conocido como todo o nada, y la catastrofización, que lleva a anticipar las peores consecuencias posibles de una situación. Por debajo de estos pensamientos automáticos se encuentran las creencias nucleares o esquemas cognitivos, que son ideas profundas que las personas desarrollan sobre sí mismas, los demás y el mundo. Estas creencias actúan como filtros a través de los cuales se interpreta la experiencia y pueden favorecer la aparición de problemas emocionales si son excesivamente negativas o rígidas. Por otra parte, esta terapia también concede una gran importancia a las conductas que mantienen el problema. En muchos casos, las personas desarrollan estrategias de evitación para reducir su malestar, aunque sea temporalmente. Estas conductas pueden proporcionar alivio inmediato, pero a largo plazo impiden afrontar la situación y terminan por reforzar el problema. Por ejemplo, una persona con ansiedad social puede evitar hablar en público para no sentirse nerviosa y mal. Sin embargo, al evitar repetidamente estas situaciones de hablar en público, nunca tiene la oportunidad de comprobar que realmente sí que puede afrontarlas con éxito, por lo que el miedo se mantiene e incluso aumenta con el tiempo. En consecuencia, la psicopatología se entiende como el resultado de la interacción entre pensamientos desadaptativos, emociones intensas y conductas que contribuyen al mantenimiento del problema. Por ello, la intervención terapéutica se orienta a identificar estos patrones y modificarlos para favorecer formas de funcionamiento más adaptativas. Ahora veamos cuáles son las metas que persigue la intervención cognitivo-conductual. Su objetivo principal es ayudar a las personas a identificar y modificar aquellos pensamientos y comportamientos que contribuyen a su malestar psicológico. Uno de los primeros objetivos de la intervención consiste en ayudar al paciente a reconocer los pensamientos automáticos y las creencias que influyen en sus emociones y comportamientos. En muchas ocasiones, estas formas de pensar operan de manera muy rápida, casi automática, por lo que la persona no siempre va a ser consciente de su impacto en el malestar que experimenta. Una vez identificados estos patrones cognitivos, la terapia busca favorecer interpretaciones más realistas, más flexibles, más adaptativas. El objetivo no es sustituir los pensamientos negativos por otros excesivamente positivos, sino promover formas de pensar más ajustadas a la realidad. Al mismo tiempo, la intervención se orienta a modificar aquellas conductas que mantienen el problema. Para ello, se fomenta el aprendizaje de nuevas habilidades, el afrontamiento gradual de situaciones difíciles y la puesta en práctica de comportamientos más adaptativos. De forma general, la terapia cognitivo-conductual persigue que la persona desarrolle recursos que le permitan afrontar sus dificultades de manera más eficaz y autónoma. Por este motivo, no solo busca reducir los síntomas del presente, sino también proporcionar herramientas que puedan utilizarse en el futuro para prevenir recaídas y gestionar nuevos problemas. Ahora bien, una vez que conocemos los objetivos de la terapia, nos surge una pregunta muy importante. ¿Cómo consigue la terapia cognitivo-conductual producir estos cambios? La respuesta se encuentra en las técnicas de intervención que utilizan para modificar pensamientos y conductas. Las más importantes son la reestructuración cognitiva y la exposición gradual a situaciones temidas. La primera de ellas trabaja el cambio de los pensamientos, a partir de detectar pensamientos distorsionados, cuestionarlos y sustituirlos por otros más realistas. No es pensar positivo,
es más bien pensar más ajustado a la realidad. La segunda, como su nombre indica, consiste en exponerse a las situaciones temidas. Por ejemplo, el estudiante del que hablábamos antes, que tiene miedo a hablar en público, tendrá que exponerse gradualmente a situaciones primero parecidas de hablar en público hasta alcanzar el grado máximo, que sería pues hablar ante un público más o menos grande. Obviamente esto ha de hacerse poco a poco, teniendo en cuenta los límites y las dificultades que vayan ocurriendo en el proceso y el grado de ansiedad que experimente el paciente. Otras técnicas básicas de esta terapia son la psicoeducación, el registro de pensamientos, la activación conductual, sobre todo en la depresión, y el entrenamiento en habilidades sociales. Muy importantes, además, son las tareas para casa, que básicamente son llevar lo trabajado en la sesión a la vida real. Además, durante la terapia, el terapeuta desempeñará un papel activo y colaborativo en el proceso de intervención. A diferencia de otros enfoques más centrados en la interpretación o en una actitud de neutralidad, la terapia cognitivo-conductual considera que el terapeuta debe participar de forma directa en la identificación de problemas, en el establecimiento de objetivos y en el aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento. Y hasta aquí los aspectos básicos de la terapia cognitivo-conductual. Por hacer un breve resumen final, diremos que la terapia cognitivo-conductual ha supuesto uno de los avances más importantes dentro de la psicología clínica moderna, no solo por su eficacia en el tratamiento de numerosos trastornos, sino también por su capacidad para traducir los principios psicológicos en herramientas prácticas en la intervención. Y en definitiva, que esta terapia nos muestra que cambiar la forma en la que pensamos y en la que actuamos va a tener un impacto directo en cómo nos sentimos. Es un modelo que ha marcado profundamente a la psicología moderna y que hoy en día pues sigue siendo uno de los más utilizados en todo el mundo. Así que la próxima vez que tu mente te diga esto va a salir fatal, pues recuérdale amablemente que no es el jefe, solo un empleado un poco dramático.